Bendecido día, aquí nuevamente con su programa Cultura del Reino. El pastor Bernardo les saluda a todos los que me están viendo los días domingos a las 12:30 del día, aquí por esta plataforma de enlace. Le doy gracias al Señor por este momento, donde vamos a culturizarnos con la palabra del reino. Como todos los domingos a las 12:30 estamos entregando una palabra fresquita, una cápsula gloriosa que viene de los cielos. Hoy queremos, antes de comenzar, quiero saludar a los hermanos que me están colaborando, me están apoyando para que este programa siga en esta plataforma, sigamos entregando la cultura del reino. Le doy gracias al Señor porque creo que Él permite hacer las cosas. Y si estamos aquí es porque Él lo ha permitido. Y creemos que el reino va a avanzar cada día, porque el día domingo a las 12:30 se está entregando una porción de la cultura del reino. Vamos a ir a lo que vamos a entregar hoy, lo más importante. El título de hoy se llama El reino opera en el Espíritu. Hoy quiero compartirles un misterio que la iglesia debe saber. ¿Cómo opera el reino? ¿Cómo opera el reino aquí en la tierra? La única manera que el reino pueda operar es en el Espíritu. El Espíritu Santo es el embajador del reino que está en nosotros y está aquí en la tierra operando a favor de la iglesia. Y la iglesia es la que tiene la autoridad para establecer y hacer que el reino se manifieste. Pero la única manera que el reino se establezca y se manifieste, que la gente pueda ver el reino en acción, el poder, la unción, la sanidad, la multiplicación, los milagros, y que caminemos con el favor de Dios, es en el Espíritu. La única manera que el reino va a operar es en el Espíritu. Y lo que obstaculiza al reino, lo vamos a ver, porque aquí le vamos a enseñar hoy qué es lo que obstaculiza el mover del reino de Dios acá en la tierra. Amén. El reino opera en el Espíritu. Amén. Jesús nos enseñó algo muy importante en el libro de Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, verso 63. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó algo muy importante. Y yo quiero compartírselo y se lo quiero explicar. ¿De qué se trata esto? Porque esto es importante. Aquí Jesús nos entrega una cápsula de cómo el reino puede operar a nuestro favor. Y operaba a su favor, porque Él es el Rey, el que estaba autorizado en esos momentos para abrir los cielos y manifestar el reino en la tierra, pero ahora lo tiene la iglesia. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos. Y Él le dio la autoridad a la iglesia para que haga lo mismo que Él hizo cuando Él estuvo aquí en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Ahora Jesucristo está en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Juan 6, capítulo 6, verso 63, el Señor nos entrega algo muy importante aquí. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dice aquí claramente que la carne, aquí está entregando un indicio de lo que no va a ser provechoso para el reino, no va a ser provechoso para nuestras vidas en el Espíritu. La carne no aprovecha. O sea, Jesús está diciendo que la carne es un oponente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La carne es un oponente a lo que el reino quiere hacer en este mundo, en esta tierra. Y la carne es la que impide, la carne es la que obstaculiza, la carne, es la que levanta fortalezas para que el reino no pueda operar. El reino avanza, pero lo único que lo puede detener es un pensamiento humano. Cuando la Biblia habla de carne, se refiere al pensamiento humano. No solamente
Carne es ir a pecar. Carne es pensar humanamente. Eso simplemente. Una persona que anda en la carne es una persona que piensa humanamente, actúa humanamente y sus pensamientos son con razonamiento humano. Lo del pecado, eso ya es libertinaje. La carne es pensar como humano. Y Jesús dijo que eso no va a aprovechar. Y él decía, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son espíritu y son vida. Las promesas, todo lo que está escrito con rojo en el nuevo pacto, son promesas que nuestro Señor nos dejó para que nosotros las estudiemos y las hablemos. Porque esas palabras tienen poder y son espíritu y tienen vida. Lo único que puede obstaculizar aquí, que dice la carne nada aprovecha, es la carne. No nos va a dejar trabajar, no te va a dejar operar en el reino. El reino se va a detener y va a quedar neutralizado en nuestras vidas si nosotros hablamos humanamente. En el libro de 1 de Corintios capítulo 15, verso 50, el apóstol Pablo también habla de la carne. Y él nos da un misterio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, capítulo 50, dice: por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La corrupción no puede heredar la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar en el reino de Dios. Heredar es poseer. Heredar es tener acceso. Heredar es operar. Heredar es poseer, es tener acceso, es operar. La carne y la sangre no pueden operar en el reino. O sea, el reino no está habilitado para que la carne y la sangre operen en él. Y él tampoco puede operar en la carne y en la sangre. La única manera que el reino pueda operar en nuestras vidas es andando en el Espíritu, hablando las palabras del Señor, declarando las promesas del Señor. El reino opera cuando nosotros declaramos las promesas del Señor. Por eso guarda la palabra en tu corazón y declárala. El reino quiere operar en nosotros, el reino va a operar en nosotros, pero lo que va a impedir que el reino no se manifieste es hablando palabras humanas, razonamientos humanos. La palabra de Dios está sobre los razonamientos humanos. Y el apóstol Pablo nos dijo claramente que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden poseer el reino de Dios, no pueden operar en el reino de Dios. El reino de Dios se neutraliza cuando la carne y la sangre están presentes. Y la carne es el pensamiento humano, es el razonamiento humano. Las armas humanas no sirven, no pueden operar en el reino de Dios. Segunda de Corintios 10, verso 3 al 5, miren lo que dice el apóstol Pablo nuevamente. Segunda de Corintios 10, verso 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí, si nosotros amplificamos este versículo que acabamos de leer, para poder explicarlo, dice: porque actuamos o vivimos o somos humanos, no vivimos en la carne y no actuamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales.
y son poderosas en Dios para destrucción de cualquier fortaleza. Cualquier fortaleza. Y mira lo que dice después el apóstol Pablo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todo razonamiento humano va a ir en contra de la palabra de Dios. Todo razonamiento humano va a ir en contra de las promesas de Dios. Todo razonamiento humano va a neutralizar el poder del reino de Dios en la tierra. Cuando el Jesucristo fue a la casa de Jairo, llegó y la niña ya estaba muerta. Y los familiares que estaban ahí le dijeron que lo despidiera, que ya no servía, que la niña ya estaba muerta, no había nada más que hacer. Y Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Si usted lee la Biblia, en el libro de Lucas, los saca a todos para afuera. Los saca a todos para afuera. Y le dice a Pedro y a Juan y a sus discípulos que entraran con él. Y los únicos que entraron con Jesús eran los que realmente querían el milagro: Jairo y su esposa. Pero los demás que estaban hablando humanamente, Jesús los tuvo que sacar, porque el reino no opera cuando hay razonamientos humanos. No opera. Si tú estás hablando de reino y hay una persona que está obstaculizando, el reino no puede operar. Tú tienes que sacar a esa persona, lamentablemente, porque ese razonamiento humano, ese pensamiento humano no va a dejar que el reino opere, no va a dejar que el poder de Dios se pueda manifestar. Por eso Jesús sacó a la mujer de Jairo, los familiares de Jairo, a los vecinos que estaban ahí opinando humanamente, los sacó del lugar y le dijo a Pedro y a los discípulos que entraran, y salieron con la niña caminando, estando la niña muerta. Usted no sabe lo que el reino puede hacer. Cosas imposibles, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son cosas que el Señor tiene preparadas para los que le aman. El Señor nos enseña en su palabra que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y lo que obstaculiza al reino de Dios es los pensamientos carnales. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y aquí viene, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Antes de hablar, tú piensas, y lo que tienes que pensar es la promesa que el Señor puso en tu corazón. A veces hablamos porque pensamos humanamente, y al hablar palabras humanas neutralizamos el poder de Dios y el milagro no se ve. Aunque haya dolor, habla la promesa. Aunque el médico haya dictado fecha, usted hable la promesa. Saque todo pensamiento humano de su corazón y hable las promesas del Señor, y usted va a ver el reino operando a su favor. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, versos 5 al 11, también habla de lo que obstaculiza y qué es lo que sucede con la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, del 5 en adelante dice, porque los que son de la carne, los que son humanos, los que son terrenales, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está la respuesta. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, todo lo que proviene de la carne es enemistad y está en contra de Dios. Porque no se sujetará a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tampoco es de él. Pero Cristo está en vosotros, y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. La carne se opone al espíritu. El espíritu es el que da vida. Jesucristo dijo, la carne nada aprovecha. No va a aprovechar nada. La carne va a neutralizar el reino. La carne te va a hacer palabras, te va a hacer hablar palabras humanas. Cuando nosotros razonamos humanamente, cuando no estamos conectados con el Espíritu Santo, cuando no tenemos una comunión con las promesas del Señor, cuando no entendemos el reino de Dios en nuestras vidas, bendito sea el nombre del Señor, debemos entender que somos hijos de Dios y que no somos de este mundo y que el poder del reino de Dios opera en los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Juan 3:6 dice que lo que es nacido de carne, carne es. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Así de simple. Las palabras que nosotros debemos hablar deben ser palabras conforme a la promesa de Dios. Si realmente queremos ver el reino en acción en nuestras vidas, tenemos que hablar las promesas de Dios. Tenemos que declarar las promesas de Dios. Si hay algún religioso que te ha dicho a ti que tú no puedes declarar, sí puedes declarar las promesas del Señor. Lo que tú no tienes que declarar son cosas místicas. Lo que tú tienes que declarar es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios y dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, en su condición de hijo, antes de ir a la cruz, él tenía el Espíritu Santo que le decía que tenía que hablar. Y él hablaba todo lo que el Espíritu le decía que dijera. Él no hablaba nada por su propia cuenta. Él hablaba todo lo que el Espíritu, el Padre, le decía que hablara. Y lo mismo hoy nosotros. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo y tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo nos dice que hable. Y el Espíritu Santo siempre te va a recordar la palabra de Dios. Nosotros a veces bajo presión vamos a tratar de buscar salidas humanas. Y ahí nos vamos a conectar con la carne. Y a lo mejor podemos solucionar problemas con soluciones humanas, pero el reino no va a estar operando ahí. No va a estar operando porque el reino se opone, o sea, la carne se opone al reino. La carne se opone al espíritu. Gálatas capítulo 6, verso 8 dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará. Esto es bueno, lo vamos a leer. Leamos Gálatas 6, verso 8. Me gustó este. Este me gustó porque lo vamos a amplificar para que usted entienda realmente lo que está diciendo. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 8. Dice, porque el que siembra para su carne, está hablando de algo personal, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Si yo siembro, sembrar, si nos vamos a la parábola del sembrador, está hablando de que el que siembra la semilla, la tierra es el corazón de las personas. Hay tierra del camino, tierra de pedregales, tierra de espinos y la tierra fértil, que son los hijos del reino. Los que oyen la palabra la entienden y dan fruto al cual 30, al cual 60, al cual 100 por uno. Sembrar es cuando tú siembras, en este caso, el que siembra para la carne, el que manda pensamientos carnales a su corazón, el que manda palabras carnales desde su corazón a su boca, el que siembra pensamientos en sus semillas, palabras. La palabra es semilla, la palabra de Dios es la semilla del reino y está en nosotros. Cuando tú le mandas pensamientos humanos a tu corazón, vas a hablar lo que estás pensando y vas a cosechar lo que estás hablando. El que siembra para su carne, de su carne cosechará. Eso va de la mano con Proverbios capítulo 23, verso 7, donde dice que lo que tu corazón piensa, eso es lo que serás. Eso es lo que vivirás. Porque ¿cuál es el pensamiento de tu corazón, de tu mente? Tal es él. Aquí voy a parar un poquito, porque en el reino el corazón no está aquí. Usted no piensa con esto donde bombea sangre, no. Usted piensa con la mente. La palabra corazón en la Biblia es donde usted guarda sus pensamientos. Ahí en el corazón donde está el espíritu y el alma. Ahí están sus emociones.
Y ahí vino a habitar el Señor. Y ahí el Señor vino a ordenar nuestras vidas a través del Espíritu Santo que nos recuerda la palabra de Dios. Y si yo siembro, le mando pensamientos humanos a mi corazón, yo voy a hablar palabras humanas. Pero el Señor está ahí constantemente entregándonos promesas, palabras. Por eso estudie la palabra de Dios, estudie la Biblia. Cuando vaya a la iglesia y esté el predicador, lleve una libreta, anote los versículos y se los va a guardar en el corazón y después usted los va a hablar y usted los va a hablar en fe y la fe va a hacer, la fe que está en usted va a hacer que el reino se manifieste. Deseche todo pensamiento. El apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses 4:8 que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso debemos pensar. En eso debemos pensar. El corazón no está aquí. Usted piensa con el corazón. Usted no piensa con esto, usted piensa con el corazón. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Marcos 7:21. Lo que abunda en el corazón habla la boca. Usted no tiene los pensamientos aquí, usted los tiene acá, en la mente. Entonces, la carne se opone al reino. Lo único que puede obstaculizar el mover de Dios en tu vida son tus pensamientos humanos. Pero ahora, después de este mensaje, tú vas a pensar espiritualmente. Tú vas a ser una persona espiritual. Oye, la Biblia dice claramente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura creado según Dios. Ahora tú tienes la capacidad de hablar la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga su obra aquí en la tierra. El reino se manifiesta cuando tú hablas la palabra de Dios. El reino se va a manifestar en pos de un rey que hable palabra real. La Biblia está lleno de decretos reales que se van a cumplir y no van a volver vacíos, sino que harán lo que Dios quiera que hagan para quien la envíe. No sé cuántos están recibiendo esta palabra, pero yo creo que ustedes van a comenzar a hablar la palabra de Dios y van a manifestar el reino de Dios en esta tierra. El reino se va a manifestar y va a obedecer solamente a la palabra. El reino se manifiesta y obedece en pos de la palabra de Dios. El reino no obedece a palabras humanas. El reino no obedece a razonamientos humanos. Derriba esos razonamientos, derriba esos argumentos y lleva a los cautivos a la obediencia de lo que Cristo hizo ya por nosotros. Él ya murió en la cruz, Él ya nos bendijo, Él ya nos dio salud, Él ya nos dio bienestar, estamos completos en Él. Jesucristo es nuestro Rey y Él nos hizo ciudadanos del reino de Dios. Creo que esta palabra te está ministrando y te está ordenando tu vida en el reino de Dios y en Cristo. Ahora vas a poder caminar como un embajador del reino en esta tierra, hablando las palabras del Señor. Tus palabras son ahora en el Cristo espíritu y son vida. La carne para nada va a aprovechar. Para nada va a aprovechar. Tienes que hablar la palabra de Dios. Vas a estar bajo presión. Es ahí donde tienes que declarar las promesas del Señor y conectarte con el Espíritu Santo y decir: Señor, más no vivo yo, Cristo vive en mí, creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hablar la palabra de Dios. Y se te están presionando, si hay alguien en contra tuyo, habla la palabra de Dios, declara: ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, sino que el Señor y nosotros en Cristo vamos a castigar toda lengua que se levante en contra del conocimiento de Dios. Van a caer 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Soy hijo de Dios, soy nacido del Espíritu. El Señor dijo que yo era bendecido. El Señor me dijo que yo era próspero, porque el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Voy a caminar en fe porque el favor de Dios está conmigo. Creo que el Señor está conmigo y tú vas a bombardear la situación en la cual estás viviendo y el reino se va a manifestar a su favor. Hermano, hermanita, hable la palabra, declare la palabra del Señor. No impida que el reino opere a través de sus razonamientos humanos. Si tú estás pensando humanamente, no hables lo que estás pensando, habla la palabra de Dios. Reemplaza esos pensamientos humanos
por la palabra del Señor y vas a ver el reino de Dios operando en tu vida. Creo que esta palabra está en ti, creo que esta palabra está en nosotros y nosotros vamos a hablar la palabra de Dios. Quiero darte gracias y gracias al Señor primeramente por haber prestado atención y creo que esto te va a servir. Quiero dejarlos invitados para nuestras reuniones el día martes, jueves y domingo a las 19 horas ahí en Santiago Centro, Arauco 1045, y nuestra iglesia hija, Iglesia Tu Espacio, Santa Filomena 132 ahí en Recoleta, barrio Bellavista. Tienen reuniones también los días jueves a las 20 horas y el día domingo a las 19 horas. Quiero orar en esta hora antes de despedirme y creo que tú vas a establecer el reino en tu vida declarando las palabras del Señor. Padre bendito Dios, oramos en esta hora, Padre eterno, para que cada hermano que esté escuchando esta palabra pueda establecer y manifestar el reino, hablando tus palabras poderosas, Señor. Porque tu palabra dice en Hebreos 4:12 que tu palabra es viva y eficaz, es verdadera, es certera, Señor. Señor, palabra que rompe y penetra, Dios de la gloria, que no mira, Señor, sino que avanza con violencia cuando se le cree. Padre bendito, yo creo que en esta hora, si hay alguien enfermo, alguien con problemas, alguien con depresión, va a declarar tu palabra. Tu palabra dice para los que están en depresión o en crisis de pánico que Jesucristo llevó cautivo la cautividad, Señor. Los que están enfermos, Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Los que están viviendo escasez, Señor, el apóstol Pablo dijo que tú vas a suplir conforme a sus riquezas en gloria, Señor. Y creemos en esa promesa, Señor. Declaramos tus palabras, Señor, y creemos que el reino se manifiesta en este lugar, Señor. Establecemos tu reino, Señor, en esta plataforma para que sigan llegando hombres, varones de reino, Señor, para que el reino avance, Dios de la gloria, y Cristo sea glorificado y manifestado. Te damos toda la gloria a ti, Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pastor Bernardo, Cultura de Reino, bendecidos.